Dice la palabra del Señor: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Amén. Tome sus lugares, iglesia. Hemos estado viendo la caída de Jerusalén, de cómo Dios escoge a un pueblo, los caldeos, cuya capital es Babilonia. Escoge a este pueblo para castigar a los judíos. Pero a pesar de esto, Dios enviaba a su profeta, el profeta Jeremías era el que estaba en ese momento de toda esta situación. Envía al profeta Jeremías predicando arrepentimiento. Pero mientras Jeremías predicaba arrepentimiento en Judá, este ejército de Babilonia se hacía más fuerte. El ejército de Babilonia seguía avanzando. En ese momento estaba teniendo conflicto con Egipto, porque los reyes de Judá habían hecho alianza con Egipto, pensando que Egipto los iba a proteger de los babilonios, pero los babilonios se hacían más fuertes y derrotaron a los egipcios. De manera que en Segunda de Reyes, capítulo 24 y el versículo 7, y dice: y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Es decir, que Babilonia le había arrebatado todo el territorio que los egipcios habían conquistado, y obviamente Jerusalén se quedó sin ese apoyo de los egipcios. Ahora, este rey que estaba ahora en Jerusalén, este rey judío que estaba valga la redundancia, en la tierra de Judá, era el rey Joacim. El rey Joacim había sido aliado de los egipcios, pero cuando los babilonios derrotaron a los egipcios, los babilonios no lo quitaron, lo dejaron como rey. Pero eso sí, le obligaron a pagarle tributo. De manera, hermanos, que el pueblo de Judá estaba siendo testigo que lo que el profeta Jeremías les estaba hablando se estaba cumpliendo. Lo que la palabra de Dios era predicada por medio del profeta se estaba cumpliendo. Ellos lo estaban viendo, ellos estaban siendo testigos que todo lo que decía el profeta Jeremías se estaba cumpliendo. Cómo los babilonios iban ganando terreno, cómo los babilonios conquistaban territorios, eso se estaba cumpliendo. Pero aún así no quisieron arrepentirse, no quisieron humillarse delante de Dios. Hemos estado estudiando que habían falsos profetas que le decían: Dios nos va a librar de los babilonios, Dios va a destruir a nuestros enemigos. Y la gente quería creer eso y no querían escuchar las profecías verdaderas que daba el profeta Jeremías. Cuando los babilonios derrotaron a los egipcios, durante 3 años Judá estuvo bajo el dominio de los babilonios. Pero llega el momento en que el rey Joacim, aún en contra de lo que el profeta Jeremías estaba profetizando, vino y se rebeló contra Babilonia. Dijo: ya no te voy a pagar impuesto, ya no. A mí mis profetas, dijo el rey, me dicen que Dios me va a ayudar contra ti, así de que ya no te pago más impuesto, dijo
el rey Joacim a los babilonios. Y por esa razón vinieron los babilonios y atacaron por primera vez Jerusalén. Los atacaron. Ahora, hemos visto, hermanos, que los libros de los reyes y los libros de crónicas tienen relatos paralelos, es decir, ambos cuentan, es una misma historia. Sin embargo, los libros de reyes y crónicas no dan mucho detalle sobre este primer ataque. Pasan así y los atacaron los babilonios, pero vienen entonces los libros proféticos de Daniel y de Jeremías, que esos libros sí dan un poquito más de detalle. Vamos a ir viendo, hermanos, que cómo se van juntando las historias de los reyes con las historias de los profetas. De manera que empezamos leyendo Primera de Reyes capítulo 24, pero vamos a ir a ver a Jeremías, que tiene un poquito más de detalle. Jeremías capítulo 25. Recuérdese que estamos viendo estamos con el rey Joacim. Vamos a Jeremías capítulo 25, versículos 3 y 4, vamos a leer. Jeremías 25, 3 dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. El profeta Jeremías está diciendo: desde que estaba su papá Josías, yo les estoy predicando arrepentimiento. Desde hace 23 años, dice Jeremías, que él inició su ministerio. Tengo 23 años de estarles predicando arrepentimiento. Pero no solamente yo, dice Jeremías, Dios envió profetas desde mucho antes, pero ustedes no quisieron oírlos. No quisieron escuchar palabra de Dios. Antes de este rey Josías, que fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, existieron reyes malos como Manasés, que fue su abuelo, y como Amón, que fue su padre, que cometieron pecados abominables delante de Jehová y despertaron la ira de Dios. Y desde ese tiempo que reinó Josías, que fue un rey que agradó a Dios, Dios empezó a enviar palabra profética para que se arrepintieran de sus pecados. 23 años Dios envió palabra sin cesar, pero ellos no quisieron escuchar. Esa historia se repite hoy en día. Hay gente que se le está predicando, hermanos. Hay gente que se les está advirtiendo y pasan años. Hermano, reconcíliese. Hermano, busque de Dios. Ustedes les hablan a sus parientes: acércate a Dios, busca de Dios, y no quieren escuchar. No quieren escuchar. Veamos, hermanos, que antes de Jeremías hubo una profetisa llamada Hulda, que desde antes de Jeremías ya esta mujer estaba profetizando lo que vendría debido a su pecado. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 34, versículo 24 y 25. Segunda de Crónicas 34, 24 dice: y he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará.
Todo ese tiempo, hermanos, estuvo Dios enviando palabra. Estuvo Dios advirtiendo. Viene juicio debido a su pecado. Viene juicio debido a su pecado. Viene juicio debido a su pecado. ¿Qué debía haber hecho el pueblo? ¿Perdón? ¿Qué debía haber hecho el pueblo al escuchar estas profecías? Humillarse, ¿verdad? Buscarle a Dios. Recuérdense, hermanos, que cuando ustedes han escuchado la historia de Jonás, ¿verdad? Que cuando Jonás no quiso ir a predicar, usted sabe, se lo tragó un pez y luego lo escupió. Y luego de escupir el pez a Jonás, Jonás sí fue a cumplir el mandato de Dios, a predicar a Nínive. Y Jonás fue a predicar juicio, no fue a predicar arrepentimiento. Y la gente de Nínive, al escuchar el mensaje de juicio, ellos se humillaron y se arrepintieron. ¿Y entonces qué pasó? Cuando ellos se humillaron, ¿qué pasó? Dios los perdonó. Amén. Dios los perdonó. Pero los de Nínive, hermanos, que no eran el pueblo de Dios, que no tenían la Biblia, atendieron la voz profética, pero el pueblo de Judá no quisieron escuchar la voz de Dios. Entonces viene Jeremías y dice: desde hace 23 años yo les he estado predicando arrepentimiento y ustedes no han querido escuchar. No se quieren humillar delante de Dios con todo su corazón. Entonces, como no se quieren humillar, Dios ya no va a enviar profetas. Ahora Dios va a enviar verdugos. Jeremías 25, 8 y 9. Jeremías 25. Estábamos en el 25, ¿verdad? Pero ahora nos pasamos al versículo 8 y 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Entonces Jeremías dice: por cuanto no quieren escuchar la palabra de Dios, entonces yo voy a traer tribus del norte. Yo voy a traer a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellos se levantarán en contra de ustedes y los vamos a poner por escarnio, dice, y por burla. Es decir, los voy a poner por escarnio, es decir, los voy a poner de ejemplo. Los voy a castigar para ponerlos de ejemplo y por burla, y va a quedar su tierra desolada. Ya no va a enviar profetas Dios. No quieren oír, no quieren escuchar. Miren, hermanos, esto es como cuando su patojito, ¿verdad? Usted le dice: no hagas eso, hace caso, no hagas eso. Si no haces caso, te voy a jalar la oreja. Ah, pero el patojo no hace caso, ¿verdad? Y sigue. Dice, ja, 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 y sigue. Hace caso, hombre. Ya la segunda vez, hace caso. No hace caso. La tercera vez, entonces ya la cuarta vez ya no va usted a advertirle, ¿va? Ya va a corregir. Amén. Así está haciendo Dios. Amén. Pero miren, en el caso de Judá, desde Salomón, porque Salomón, hermanos, dice la Biblia que tuvo muchas mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres.
No crea que porque Salomón las tuvo, usted también las puede tener, no, hermano. A Salomón le fue mal por eso. Dice la Biblia que sus mujeres inclinaron su corazón a los ídolos. Y por eso Dios se enojó y dividió la nación de Israel en dos: el reino del norte y el reino del sur. Vaya. De eso, del pecado que cometió Salomón, a la fecha de Jeremías habían transcurrido 350 años. ¿Cuántos años? 350 años, hermanos. Son muchos años. Son muchos años. Muchos. Y durante todo ese tiempo Dios había tenido misericordia. Durante todo ese tiempo Dios había tenido paciencia de su pueblo. Obviamente dentro de esos 350 años hubieron reyes buenos, como el rey Ezequías, como el rey Josías, como el rey Josafat. Hubieron reyes buenos, hermanos, que tuvieron temor de Dios. Pero también hubieron reyes muy malos, como mencionamos, Amón, Manasés, y también la hija de Jezabel, Atalía, que reinó durante un tiempo. Estos reyes fueron muy malos y encendieron la ira de Dios. Y durante ese tiempo Dios estuvo enviando profetas, enviando advertencia. El pueblo no quiso volverse a Dios de corazón. Por tanto, ahora ya no hay palabra profética, ahora hay corrección. Amén. No hay. Pero sabe, hermano, yo quiero que usted capte que Dios está enviando corrección, no juicio. ¿Para qué sirve la corrección? No le escucho, hábleme más fuerte. ¿Para qué sirve la corrección? Dígame pues, hermano, si no estamos peleando. ¿Para qué? Para que aprendan a obedecer, ¿verdad? Sí. Para que aprendan, que entiendan que hacer lo malo tiene consecuencias, pero no es para destruir, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Verdad? A Dios no lo vamos a convencer como nos convencen nuestros hijos. Si de verdad me amas, no me vas a pegar. Dios no cae en esa trampa, hermano. Porque te quiero, te voy a corregir, nos dice Dios. Y ahí va el azote. Entonces, si nosotros somos disciplinados por Dios, debemos de sentirnos contentos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos considera sus hijos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Señor, hermano? Amén. De manera, hermano, que si nosotros somos considerados hijos de Dios, ¿verdad? Y de repente nos empecinamos en algo malo, de repente nos rebelamos contra Él, Dios como Padre amoroso, escúcheme bien, Dios como Padre amoroso nos va a advertir. ¿Cómo? Su palabra, ¿verdad? Va a advertir por medio de sus siervos. Pero si aún escuchando la palabra de Dios, si aún teniendo la oportunidad de recibir palabra de Dios, pero en lugar de recibirla se viene a dormir al culto, ¿verdad? Estoy suponiendo, hermanos, porque eso no sucede aquí. Si aún, hermano, escuchando la palabra de Dios, seguimos empecinados en hacer lo malo,
entonces ya no va a enviar palabra a Dios. ¿Qué va a enviar? Corrección. ¿Qué va a enviar? Corrección, ¿verdad, hermano? Ay, hermano, ore por mí que me machucó el dedo un carro. Corrección. Va a enviar corrección Dios. Ya no va a enviar palabra, va a enviar corrección. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Mire, hermano, hay un caso en 1 Corintios capítulo 5, que ya lo hemos mencionado muchas veces, de un hermano que estaba cometiendo adulterio con su madrastra. Y viene Pablo y le dice: pongan cartas en el asunto, iglesia. Pero mire lo que dice el versículo 4, 1 Corintios 5, versículo 4 y 5. Mire lo que dice Pablo: y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ¿qué?, sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Hermano, pero ¿cómo lo va a enviar a Satanás? ¿Se lo va a dar al infierno? No, hermano, Satanás es un sirviente de Dios. Amén. Él no tiene la potestad de mandar a llevarse a nadie al infierno si Dios no se lo permite. Pero si Dios puede permitir que seamos afligidos por Satanás para que seamos corregidos. Amén. Y que seamos salvos. Un caso muy claro de esto es la historia de Job. Dios permitió que Satanás afligiera a Job, pero no para que se lo llevara al infierno, sino que para que Job fuera justificado delante de Dios. Amén. Entonces, hermanos, también tenemos el caso de Pedro, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dice: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Y ustedes saben, hermanos, qué es zarandear, ¿verdad? Es sangolotear. Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he pedido a Dios para que vuestra fe no falte, ¿verdad? Entonces, si somos hijos, vamos a ser corregidos, hermanos, y posiblemente pues el mismo Satanás sea un instrumento para esa corrección, ¿verdad? Ahora, lo que nos conviene, hermanos, es atender la palabra de Dios. Eso es lo que nos conviene, prestar atención, no ser necios, no ser necios. Si la palabra de Dios dice que el adulterio es pecado, no cometamos adulterio. Gracias por esos amenes. Si la palabra de Dios nos dice que mentir es pecado, no seamos mentirosos. Si la palabra de Dios nos dice que es pecado robar, no robemos. Si la palabra de Dios nos dice que no debemos de ser chismosos, no debemos de ser chismosos. Atendamos la instrucción, hermanos, hombre. Sea inteligente, no sea rebelde. Amén. Perdón, hermana, si ya la aburrí. Seamos inteligentes, hermanos, hombre. ¿Cómo quiere usted que Dios lo vea? ¿Como una ovejita, como un cabrito? Como una ovejita, ¿verdad? Y las ovejitas son dóciles. Las ovejitas obedecen. Ahora, van a haber personas, porque miren, la Biblia dice que en la mies de Dios hay trigo y hay ¿qué? Cizaña, ¿verdad? Y que la cizaña se parece al trigo, ¿verdad? Son muy parecidos, pero con la diferencia que el trigo da fruto y la cizaña no. Entonces en esa parábola dice el Señor Jesucristo que los trabajadores le dicen al Señor: Señor, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? Le dice: no, espérate para el final.
cuando lleguen a dar fruto, entonces va a ser arrancada y echada al fuego. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque en la iglesia van a haber personas que van a querer ser cristianas, pero no son cristianas, y van a ser rebeldes, y no van a atender la instrucción, no van a atender la palabra de Dios. Entonces esas personas pues van a sufrir ya no la corrección, hermanos, porque cuando son muy personas que no quieren hacer caso, hermanos, para ellos ya no es corrección, para ellos ya es castigo. Porque ni aún, hermanos, con la corrección de Dios, ni aún así hacen caso, ¿verdad? Y mire, les voy a poner un ejemplo, Apocalipsis 16:11. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan lo que estoy hablando. Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En Apocalipsis está hablando de las personas que se van a quedar para la tribulación, van a estar recibiendo, hermano, el juicio de Dios. Dice que estas personas van a tener úlceras y van a sufrir mucho dolor, pero en lugar de arrepentirse, en lugar de humillarse, ¿qué van a hacer? Van a blasfemar contra Dios. Entonces para ellos ya no es corrección, hermanos, para ellos es castigo. Amén. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Queremos ser hijos? Seamos sabios, atendamos la instrucción. Amén. Bueno, pero seguimos con la historia de Judá. Ya se nos está yendo el tiempo y apenas voy por la introducción. Vamos ahora a Daniel. Habíamos visto Jeremías, pero ahora vamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 al 4. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, rey de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces Daniel nos está relatando este primer ataque de los babilonios a Jerusalén. Ese primer ataque, hermanos, porque miren, fueron 3 ataques, ahorita va el primero. Ese primer ataque sucedió 607 años antes de Cristo. Y este rey Nabucodonosor, no solamente tomó los tesoros del rey y los utensilios sagrados del templo, también se llevó cautivos a personas importantes, a personas estudiadas, a jóvenes de linaje real, para hacerlos sus siervos, sus consejeros. Entre esos jóvenes estaba Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías, en el libro de Daniel está la historia de que ellos iban a ser lanzados al foso de fuego, ¿verdad? Al horno de fuego. Y Daniel, pues la historia de Daniel que usted la conoce, que fue lanzado al foso de los leones. Estos 4 jóvenes fueron escogidos para ser instruidos ya en el cautiverio, en Babilonia, en la ciencia, en la lengua de los caldeos, para servir al rey como consejeros. Pero vamos a ver, hermanos, que estos jóvenes en todo tiempo honraron a Dios. Y estos jóvenes, cuando llegaron allá, ellos seguían con su fe, ellos seguían con sus principios, y dijeron al sirviente del rey: mire, nosotros no vamos a comer
esa comida porque para nosotros no es permitido según nuestra fe. Vamos a comer legumbres y en lugar de tomar licor, vamos a tomar agua pura. Y dice la Biblia que estos jóvenes hallaron gracia delante del sirviente del rey, que se los permitió, y por eso Dios los honró. Dios los honró, y en Daniel 1:20 mira el testimonio que da la Biblia: y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Por haber honrado a Dios, estos jóvenes, Dios los honró. Entonces, ¿por qué estamos mencionando esto, hermanos? Porque vamos a ver que también los justos, también la gente temerosa de Dios fue afectada por la disciplina de Dios, pero ellos fueron guardados en las manos de Dios. Amén. O sea, Daniel y sus amigos pueden decir que injustos, ellos fueron los que pecaron contra Dios, ellos fueron los que adoraron ídolos, nosotros nos mantuvimos fieles a Dios, y qué injusto que nosotros también padezcamos el castigo de Dios o la disciplina de Dios. Pero no, ellos lo aceptaron con gusto. ¿Por qué, hermanos amados? Porque ya hemos mencionado Isaías 3:10: decirle al justo que le irá bien. Amén. Decirle al justo que va a comer el fruto de sus manos. Entonces, hermanos, vemos que aún los justos fueron afectados de alguna manera, pero Dios los guardó y Dios los bendijo. Y esa bendición también puede venir para nosotros si nosotros somos fieles a Dios, que cuando viene la crisis, todos van a estar en crisis, pero nosotros no. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, séale fiel a Dios. Amén. Entonces, ese castigo, esta corrección, esta disciplina de Dios no tenía la intención de destruirlos, hermanos. Amén. Que los babilonios atacaran no tenía la intención de destruirlos, sino de corregirlos, porque era el pueblo de Dios. Recordemos que ellos habían estado 400 años cautivos en Egipto, y en todo ese tiempo Dios los guardó. Luego envía a Moisés que los saque de Egipto. ¿Recuerdan ustedes las 10 plagas? Y salen de Egipto y entran en el proceso de Dios en el desierto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años en el desierto, ¿verdad? Y van en el proceso de Dios 40 años. Y en esos 40 años en el desierto, Dios los alimentó, Dios los protegió. Dice la Biblia que en 40 años no se les desgastó la ropa, en 40 años no se les desgastó el calzado. Que Dios iba con ellos. No le va a pedir a Dios que nunca se le desgaste su zapato, hermano, porque usted tiene dinero para comprarse un par, hombre. Los israelitas, porque no tenían dónde, no había zapatería donde ir, pero usted sí, hermano. Amén. ¿Cuántos son bendecidos? Bye. Pero ahora entonces Dios los lleva a otro proceso. Dios lleva a su pueblo a otro proceso de purificación, y es el cautiverio en Babilonia. ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos estaban dentro del propósito de Dios. Ellos serían el pueblo por donde vendría el Mesías Salvador Jesucristo. Entonces estaban sufriendo el ataque de los babilonios, pero
Dios envía a Jeremías, escúchenme bien, a profetizar el periodo que iba a tardar este cautiverio. 400 años estuvieron en Egipto, 50 años en el desierto. Ahora, ¿cuántos años estuvieron en Babilonia? Mire la profecía de Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12. Jeremías 25, versículo 11 y 12. Ya lo tienen aquí en pantalla. Ahí está. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Cuántos años profetiza Jeremías de cautiverio? ¿Cuántos, hermanos? 70 años. Ya no 400 que estuvieron en Egipto, ahora son 70 años. Jeremías declara una palabra profética que dice: el cautiverio en Babilonia va a durar 70 años. Ahora, esta profecía realmente es una profecía esperanzadora, hermanos. ¿Por qué? Porque está diciendo de que van a volver nuevamente a su tierra. Van a volver ya no los que fueron llevados cautivos, porque en 70 años, hermano, imagínense, ya la mayoría se han de haber muerto. Ya van a volver los hijos de los que fueron llevados cautivos. Entonces, esa es una profecía que da una esperanza. Y precisamente, hermanos, el profeta Daniel, ese profeta Daniel se aferró a esa promesa, hermanos. El profeta Daniel creyó esa promesa, se aferró a esa promesa y se puso a orar por el cumplimiento de esa promesa. Y precisamente, hermanos, por ese proceso de oración al que se sometió Daniel, pidiéndole a Dios que se cumpliera esa profecía de 70 años de cautiverio, por haberse sometido a ese proceso fue que él tuvo esas visiones y revelaciones apocalípticas que usted encuentra en el libro de Daniel. Entonces veamos en Daniel capítulo 9, versículo 2 y 3. Daniel capítulo 9, versículo 2 y 3. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces Daniel era una persona que leía la Biblia. Y leyendo la Biblia, hermanos, en el libro de Jeremías 25:11, encontró la profecía que el periodo en que ellos iban a estar cautivos en Babilonia iba a ser de 70 años. Y por lo tanto Daniel se sometió a oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza, clamándole a Dios por el cumplimiento de esa profecía. De manera, hermanos, que todo esto que aconteció al pueblo de Judá debe ser para nosotros una enseñanza. Porque obviamente no somos perfectos y en algún momento le vamos a fallar a Dios. Pero Dios al hijo que ama disciplina. Y en ese proceso
Nuestra actitud debe ser una actitud de humillarnos delante de Dios y clamar misericordia, aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a sus promesas. Porque ese periodo, hermanos, es un periodo donde nosotros podemos crecer y madurar espiritualmente. Más adelante vamos a ver, hermanos, pero el periodo que estuvo los judíos cautivos en Babilonia realmente los hicieron madurar espiritualmente. Realmente ellos regresaron a Jerusalén y ya nunca más volvieron a rendirle culto a ningún otro Dios. Ya no. Renunciaron totalmente a los dioses paganos y se volvieron únicamente a Jehová, Dios de los ejércitos. Eso es madurez, eso es crecimiento. Y entonces nosotros debemos de confiar, hermanos, que cuando venga un proceso así, vamos a salir aún mejores que cuando entramos, manteniendo firmes nuestras esperanzas que vendrán tiempos mejores porque hemos decidido confiar en el Señor. Salmo capítulo 30, versículo 5. Mire lo que dice la Biblia: porque un momento será su ira, un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermano, yo pregunto a alguno de los que estamos aquí, ¿alguna vez ha pasado un proceso, pero realmente ha pasado un proceso? No se preocupe, ya no va a volver a pasar ese proceso. Ya no. En cierta ocasión una hermana, ella con su esposo habían pasado un proceso muy duro. No tenían dinero, se habían quedado sin dinero. La hermana se iba a meter a la aulera aquí, al otro lado del río, a recoger ramitas para poder juntar fuego. No tenían para comprar gas, tenían dinero. Estaban pasando un proceso muy duro, pero siguieron siendo fieles a Dios. Y Dios los sacó del proceso y Dios los bendijo. Y los bendijo tanto, hermanos. El hermano pudo comprar casa, compró casa. Lo bendijo Dios y le pudo comprar casa a sus papás. Lo bendijo grandemente. Fueron fieles a Dios. Habían pasado un proceso de pobreza muy terrible, mucho más terrible de lo que nosotros podemos imaginarnos, pero Dios los sacó. Sin embargo, pasaron los años, y en cierta ocasión la hermana ya no está aquí en la iglesia, está en otra iglesia, pero habló conmigo y me dijo: tengo miedo, me dice, porque hemos tenido algunos problemas económicos y tengo miedo de que volvamos nuevamente a sufrir lo que sufrimos la otra vez, hace años. Y yo le dije de parte del Señor: no va a volver a pasar ese proceso, porque ellos pasaron ese proceso y salieron victoriosos. Amén. Es como que si usted ya sacó el básico y lo ganó, ya no necesita volver a pasar el básico. Amén. Ya no. ¿Para qué? Ahora, si no lo ganó, entonces sí, tiene que repetir tercero básico, ¿verdad? Pero si ya sacó primero, segundo, tercero básico y lo ganó, ya pasó ese proceso. Ya no necesita volver ahí. Amén. Si usted pasó un proceso, hermano, ya no se preocupe. Es que mire, le miro cara de preocupado. Ay, es que yo pasé unas cosas y ya no quiero volverlas a pasar. Hoy te digo que en el nombre de Jesús ya no lo vas a volver a pasar. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Amén. Ya no vas a volver a pasar el proceso. Ya no. Si ya lo pasaste, si lo ganaste, ya no.
ya no tienes que repetir. Amén. Entonces, durante todo ese tiempo hemos estudiado cómo Dios se ocupa de su pueblo, aun cuando ellos eran rebeldes y malagradecidos. Y ese es el problema con todo ser humano. El ser humano tiene un problema. El ser humano se cree sabio en su propia opinión. Y el ser humano se cree saberlas todas, de todas. Y el ser humano se cree que no necesita de Dios. Pero está muy equivocado. Está muy equivocado. Necesitamos de Dios, necesitamos atender la voz de Dios. Hay muchos que creen que con cumplir parcialmente la palabra de Dios, con cumplir algunos versículos, entonces ellos ya tienen ganado el cielo, el favor de Dios. Pero no, hermanos. Y hay quienes pues incluso se creen con derechos de exigirle a Dios, ¿verdad? Que Dios me tiene que ayudar. No, hermano. Tenemos que ser muy prudentes, muy sabios y temerosos de Dios. Recuérdese que el pueblo de Israel, aunque la Biblia dice que fueron rebeldes, aunque la Biblia dice que se rebelaron contra Dios, ellos aún seguían con sus ritos religiosos. Es decir, ellos seguían con sus cultos. Ellos seguían adorando a Dios, pero no lo hacían con sinceridad. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que Dios quiere de nosotros es sinceridad. Que cuando usted cante: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, que realmente lo esté cantando de verdad. No porque se sabe el corito, que usted está pensando: quiero y miren, hermano, es que hay unos que son bien pícaros, porque cantan el corito: quiero levantar a ti mis manos, y con las manos cruzadas, hermano. ¿Cómo puede ser eso así, hermano? Aquel otro corito: levantemos las manos a su nombre. Y los hermanos así: levantemos las manos. Lo están cantando porque se lo saben, no porque lo estén cantando con el corazón para el Señor. Por eso dice Isaías: porque este pueblo se acercan a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, Dios quiere de nosotros sinceridad, devoción, sacrificio. Es lo que Dios mira, el corazón, no lo externo.